Recording. Va. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver 3 notebooks que se pueden abrir utilizando Google Colab. Y en estos notebooks, utilizando Python, vamos a acceder a la base de datos de PIP para descargar información de CIMAG, que bueno, es el sistema de monitoreo de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco. Plume, que son sensores móviles, dispositivos móviles de monitoreo de la calidad del aire, y Smart Citizen, que son también sensores electrónicos. Plume y Smart Citizen comparten esa característica, pero donde Plume te permite moverte y desplazarte con el dispositivo y va tomando la medición a lo largo de tu recorrido, Smart Citizen únicamente te lo da en una posición, ¿no? Entonces, el primer notebook habla de la interpolación de los contaminantes, debido a que en las estaciones de monitoreo de la Secretaría de Medio Ambiente únicamente tenemos 10 estaciones para toda el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, para tener información en distintos puntos, lo que hacemos es una metodología de interpolación, que es la que estuvimos utilizando en el proyecto de PIP, para definir las líneas bases, ¿no? Entonces, en este primero vamos a acceder a los datos, vamos a interpolarlos al punto de interés, vamos a agruparlo por semana, porque sí es como lo estamos manejando, y vamos a generar estas líneas base por tipo de contaminante para una zona definida por el usuario. Entonces, aquí tiene un poco de información si damos clic a este vínculo, nos va a dirigir a la página de PIP. Los primeros pasos que hay que hacer es instalar las librerías que vamos a estar utilizando el día de hoy. Entonces, para eso únicamente nos vamos a dirigir aquí en la sección de librerías, y donde dice el signo de exclamación, pip install, vamos a darle play para que se vaya instalando la información. El siguiente paso que tenemos que hacer es clonar el repositorio de GitHub, que es donde tenemos guardada nuestra información. Entonces, aquí, si se fijan, bueno, ahorita que termine, me está pidiendo que reinicie el notebook antes de continuar, ¿no? Voy a dejar que se instalen las otras librerías, pero sí me está pidiendo que cuando termine lo reinicie para que podamos continuar de forma correcta. Entonces esto va a tomar ahí un poco de tiempo. También la clonación con GitHub va a tomar otro tanto de tiempo, ¿no? Este primer paso se tiene que repetir tanto en Plume, aquí lo tenemos al inicio, como en Smart Citizen, que lo tenemos aquí también. Entonces aquí nos mandó la alerta de que ya se terminó. Voy a darle en reiniciar nada más para que quede hecho. Y listo, voy a correr ahora el de git clone también con signo de exclamación. Eso nos va a permitir bajar el repositorio que está en GitHub y tenerlo aquí a la mano, ¿no? Entonces, de nuevo, esto va a tomar un rato. Tiene mucha información en el repositorio. Y para ir aprovechando un poco el tiempo, podemos dejar corriendo mientras pip install aquí en el notebook 02 y también pip install en el notebook 03. Es el mismo proceso que acabamos de hacer ahí. De hecho, van a ver, vamos a reiniciar y todo exactamente igual. Nada más que pues es un poco como de aprovechar el tiempo. Si se fijan, aquí es lo que comentaba, ¿no? Entonces, en lo que está corriendo esto, vamos a hablar un poquito del notebook. No me voy a brincar esta parte del estilo visual y todo esto. Aquí en esta función, a partir del módulo de aquí GDL, que es el que vamos a descargar, vamos a obtener esta función de download CIMAG clean data, que eso únicamente lo que hace es va a la base de datos de PIP y descarga la información. La base de datos de PIP, esta que te está descargando, ¿es igual a la que está ahorita en la página del CIMAG? No. Esta ya tiene un pretratamiento de los datos desde la información en la base de datos original.
tiene muchos problemas, tiene huecos, tiene fechas de repente no consecutivas. En esta base de datos ya se trataron todos esos temas y también lo que sí se hace es para que no se tenga que interpolar información por hora, porque en la base de datos original del CIMAG viene por hora, agrupamos por día, ¿no? Entonces aquí en esta base de datos, en esta función, vamos a descargar la información como un data frame por día en lugar de por hora. Y el periodo que se va a descargar es del 1 de enero o del 31 de diciembre en adelante. El 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2019. Entonces aquí nada más me voy a regresar al segundo notebook. Aquí está, voy a reiniciar. Igual que hicimos ahorita es lo que habíamos comentado. Y aquí se sigue descargando GitHub. Entonces, después, más adelante, vamos a descargar también información que vamos a estar utilizando. Esto es más que nada para la representación, para ubicar dónde estamos dentro de la ciudad. Pero aquí es donde se va a descargar la red vial de Guadalajara, que es lo que describe aquí arriba. Y después vamos a tener aquí la oportunidad de definir un punto de interés, el que nosotros consideremos relevante, claro, dentro del límite del área metropolitana de Guadalajara. Por las características del método de interpolación, pues no va a distinguir si está muy lejos hasta un punto de límite. Entonces nosotros agregamos un límite que si se pasan, pues te va a lanzar una advertencia, ¿no? De que elijas otro sitio. Aquí, ¿cómo vamos? Ahí está, ya se terminó de hacer el git clone. Entonces vamos a correr aquí, ya no deberíamos de tener ningún problema. Y parece que vamos bien. Ahí está. Ya se terminó de importar. Si se fijan, cuando corremos cada uno de las celdas nos lanza una palomita y nos dice el tiempo que estuvo procesando. Entonces, como les decía, estos son los estilos visuales que manejamos para el proyecto de PIP. No tienen que usar estos si ustedes no quieren, pueden utilizar otros. Pero para que tenga como uniformidad con lo que hemos trabajado, pues así se va a usar, ¿no? En el de datos históricos de la CEMADET, aquí es donde vamos a descargar el data frame. Y también va a tomar ahí un momento porque es una base de datos pesada. Posteriormente, esta de red vial, ¿no? Es el que vamos a descargar, que también, de nuevo, va a tomar ahí un momento porque es la red vial de la AMG. Si se fijan, lo que estamos haciendo es nada más ir en orden, descargando, dándole play a cada una de las celdas uno por uno, hasta que nos marque ya la palomita de que estamos bien, de que ya se corrió el proceso. Entonces, volviendo aquí a este punto, lo que les estaba comentando hasta el momento, era que vamos a generar una función donde tenemos 3 variables, la longitud, latitud y el nombre. La longitud y latitud estos son datos que podemos conseguir, por ejemplo, de Google Maps o de Google Earth. No sé si han notado que cuando están navegando por ahí y colocan un punto, les da un valor que es 20.7 algo y menos 103.2 algo, ¿no? Más o menos por ahí andamos. Entonces, esos valores, el menos 103 sería la longitud y el 20.7 sería la latitud. Hay que definir un nombre que sea el sitio de interés en el que vamos a hacer la interpolación y en este caso pues sería el mercado municipal de Zapopan, también mercado Lázaro Cárdenas, ¿no? También se le conoce de esa manera. Entonces, en lo que se está descargando esta información, para aprovechar un poco el tiempo, me voy a ir aquí al Notebook 2 y voy a dejar corriendo también aquí git clone. Lo mismo para el Notebook 3. Nada más estoy viniendo aquí, estoy repitiendo los mismos pasos hasta el momento que ya hicimos en el Notebook 1. Entonces, esto va a tomar un momento en la descarga de las vialidades de Guadalajara y más adelante cuando hagamos la interpolación, este proceso también va a tomar un tiempo porque lo que va a estar haciendo ahí es tomar cada una de las fechas, que recuerden va por día, y va a definir cuál es la concentración estimada para un punto definido por el usuario, ¿no? Entonces, son del 2014 al 2019, tenemos 5 o 6 años de datos donde cada una de esas fechas tiene un valor por contaminante, ¿no? Que tenemos 5 contaminantes que se miden. Entonces, sí, es una gran cantidad de datos las que
la que estamos manejando y la que vamos a meter en este momento. Se sigue descargando, lo mismo aquí y acá. Sería, si hubieran preguntas o algo que hasta este momento que me estoy brincando, sería buen momento igual para mencionarlo porque, como les digo, ¿no? Aquí vamos a pasar un poco de tiempo en el proceso. Y si no, sigo hablando de calidad del aire. Ok, ya se descargó aquí la información. Vamos a darle play a este que sigue, que es el def location, que va a hacer un geodata frame, que es un data frame con una ubicación espacial a partir de los puntos asignados por el usuario. Entonces, este es un proceso más rápido que los anteriores, porque nada más hace un poco de procesamiento de la información, pero en realidad no es tan tardado, ¿no? Y aquí lo que queremos hacer es hacer una primera visualización de la ubicación que queremos analizar o de la ubicación donde vamos a posteriormente hacer la interpolación, ¿no? Todo este proceso, si se fijan, se llama creación del punto de interés. Entonces, como les decía, ¿no? Primero obtenemos el geodata frame y este lo metemos aquí a un mapa de Guadalajara, que es el que descargamos en esta sección de red vial, y nos ubica el punto en rojo, ¿no? Entonces, para este punto en rojo es donde vamos a hacer nuestra interpolación. El nombre que aquí que ven aquí arriba es el que asigna el usuario en esta sección de DNI. Ok, entonces esta es, como les decía, ¿no? La función de interpolación, donde estamos usando un método que se llama IDW, y lo que nos permite hacer es, tomando el geodata frame de ubicación que generamos en este punto de aquí, en la celda 7 que tenemos aquí marcada, y el data frame de los datos de calidad del aire, que esos son los que descargamos desde la base de datos de PIP. Entonces, como les decía, esto va a tomar aquí un tiempo. Ese. Como les había comentado hace un momento, ¿no? Nada más como reiterando un poco, hay 5 contaminantes criterio que son los que se miden para determinar la calidad del aire en algún sitio en específico. Podemos tener más, pero de los que medimos aquí en Guadalajara tenemos 5. Entonces, para cada uno de estos 5 contaminantes criterios se hace una medición horaria. Esas mediciones horarias nosotros ya agrupamos promedios diarios para tener datos un poco más digeridos y más fáciles de tratar. Y con esos promedios diarios vamos a tomar todas las estaciones que hay, pensando en el mapa de aquí, todas las estaciones de la CEMADET que tenemos de calidad del aire, y vamos a definir más o menos identificando las distancias que hay entre uno y otro y las concentraciones que tienen en cada uno, cuál podría ser un valor estimado de concentración para este punto de aquí, ¿no? Para un punto de interés. Entonces, eso es lo que está haciendo este proceso. El proceso de interpolación en sí de un momento es rápido, pero ya que lo queremos hacer para todos los años y para todos los contaminantes es cuando tarda un poco más de tiempo. Entonces, ahorita está calculando la interpolación y lo que nos va a regresar es un data frame donde tengamos la información de la concentración en ese punto específico que sea de nuestro interés. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar corriendo un momento. Y como les había comentado antes, ese data frame que está por día, después lo agrupamos por semana para poder identificar de forma más fácil las tendencias que pueden haber. Cuando veamos la gráfica que se genera, vamos a ver que hay saltos, a pesar de que estamos agrupando información por semanas, sí tenemos saltos entre las concentraciones. Entonces, esos saltos serían mucho más notorios y más difícil de leer la gráfica en general si tuviéramos la información desagregada por día, que es como la tenemos hasta este momento, ¿no? Otra ventaja de que sea por semana es que nos permite como leer la tendencia global. En temas de calidad del aire, sí hay una diferencia notable y considerable entre, por ejemplo, un día entre semana y un día de fin de semana. Entonces, esta tendencia la agrupamos siempre
igual cuando lo estamos analizando por semana y nos permite siempre analizar periodos un poco más homogéneos, ¿no? La diferencia que si fuéramos día con día, donde veríamos un poco más altos. Y pensando que estamos tratando de hacer una línea base y que mucha de esta información también se ve afectada por la temporalidad o por la época del año, pues alcanzamos a ver algunas tendencias de forma un poco más sencilla si estamos hablando de un periodo por semana que si estamos hablando de un periodo por día. Es más adelante, bueno, de hecho aquí está como el ejemplo de lo que vamos a generar. Ese sería viendo lo del mercado municipal y para que quede más claro, aquí abajo tenemos las fechas que van desde la semana 1 del 2014 hasta la semana 51 del 2019 y podemos ver los comportamientos por cada uno de estos 5 contaminantes criterios que habíamos platicado hace un momento. Esta gráfica es la misma que teníamos aquí arriba, es usando un procesamiento muy similar al que ven aquí. Y las gráficas de tendencia, como les decía, ¿no? Nada más recordando, son semanales. La información que se ve como con un sombreado de arriba y debajo de la gráfica son 3 desviaciones estándar, que eso nos permite analizar un poco más a detalle pues por dónde estuvieron los datos que se están viendo agrupados, ¿no? Como para tener esta dimensión un poco más completa de cómo se comportó el contaminante como tal y no tener nada más como ese momento específico, agregamos las desviaciones estándar ahí que nos permiten leer un poco más fácil la información. Entonces, mientras se sigue cargando estos datos, voy a nada más ganarle un poco de tiempo aquí y voy a correr estos imports en el Notebook 2. Hasta este punto de aquí, no me voy a ir a la descarga de datos todavía. Y en el notebook de Smart Citizen también voy a correr aquí los imports, lo de plot. Y también le voy a ir ganando un poco de tiempo aquí. Voy a descargar la red vial, que es la misma red vial que descargamos en el notebook número 1. Entonces, mientras estos procesos se sigan corriendo, aquí me lanza una advertencia porque no encontré notebook. Aquí debería estar. Si tuviéramos un problema como este, que creo que a algunas personas les llegó a pasar durante el proyecto, durante el hackathon, podemos reiniciar Google Colab, nada más para no tener algún tipo de error, porque me parece que aquí va a lanzar el mismo error. Ajá. Entonces vamos a reiniciar todo aquí en Runtime, en la sección superior. Nos vamos a ir a Restart. Le vamos a decir que sí. Y si se fijan nada más, por si hubiera duda de si se reinició o no, si se fijan ya no tenemos aquí los números. Entonces nos marca como si fueran celdas que todavía no se han corrido. Vamos a ver si con esto ya queda solucionado el problema. Vamos bien hasta aquí. Y me parece que no lo está detectando. Está... Ah, perdón, esto quedó desactualizado. Esto estoy en el mío personal. Entonces eso no quedó como estaba ya en el que corregimos en el hackathon. Ahí está, ahora sí ya no tenemos problema y lo mismo va a ser en este caso entonces. Entonces nada más voy a importar aquí y ahí está. Esto ya está y sigue corriendo. Sí, sigue corriendo. Ahí es lo que les digo, no va a tomar un buen tiempo en este proceso. A ver, ahí está. Hay una disculpa, ahí lo que pasó, y esto no lo van a tener que hacer ustedes, lo que pasó es que en el mío se quedó desactualizada la información. Yo descargué estos notebooks y los guardé en mi archivo personal y luego se corrigieron en el que está compartido para todos, pero como este es el mío personal, yo no lo corregí aquí, ¿no? Entonces, lo único que pasó es que lo copié y pegué la información que estaba aquí, que es en el primero. Lo pegué aquí y lo pegué acá también. Como les decía hace un momento, ustedes no van a tener que hacer este trabajo porque ya está hecho en el que está compartido para todos.
Entonces, nada más verificamos que no vaya a haber problema. Ahí está, ya nos lanzó la palomita, nos dice que todo está bien. Y como les decía hace un momento, ¿no? Voy a ganarle un poquito de tiempo aquí y voy a dejar corriendo la descarga de la red vial. Que como veíamos, es el mismo que tenemos aquí, en esta sección de aquí. Y que sí tarda como 2 minutos. Entonces, para que no tengamos que estar otra vez 2 minutos esperando a que corra para avanzar, vamos a aprovechar el tiempo. Y justo tiempo porque ahí están, ya terminamos. Entonces, como se fijan, era un poco lo que les comentaba, ¿no? Aquí lo que nos está arrojando de resultado es una muestra del data frame de interpolación que acaba de crear, donde tenemos una fecha que se va a repetir 5 veces para la ubicación. Entonces tenemos PM10, CO, NO2, SO2 y O3. Tenemos el nombre que siempre va a ser el mismo en este caso. Este data frame y este algoritmo está diseñado para tener varias ubicaciones, pero en este caso lo estamos haciendo en una por vez. Y la concentración que haya interpolado para cada uno de estos puntos. La ubicación también. Entonces ya con esto, ahora sí podemos hacer la agrupación de los datos con esta función que viene dentro de AquiGDL que se llama WeakAverage. Ahí está. Y este es el resultado más o menos que veríamos, donde, por ejemplo, para PM10 tenemos la información de la primera semana, que aquí nos dice el ID es semana 1, y específicamente la semana 1 del 2014. ¿Para qué lo hicimos así? Porque para que tuvieran ahí la oportunidad también de ver la diferencia entre valores entre únicamente semanas 1, semanas 2, semanas 3, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la concentración promedio para esa semana 1 y la desviación estándar que se tuvo. Ahora, para la visualización de datos, vamos a generar una gráfica como la que veíamos hace un momento, donde vamos a tener, de nuevo, la ubicación, que está acá, y ya se terminó de correr este proceso, y la fecha, la tendencia semanal que haya tenido ese contaminante. Un punto muy importante y que seguramente van a notar aquí cuando estén viendo las concentraciones es que hay valores diferentes, hay rangos muy, muy distintos entre los contaminantes. Esto no quiere decir que, por ejemplo, PM10 como está en 39 es mucho mayor o mucho peor que ozono. Más bien se tiene que ver con cómo se mide cada uno de sus contaminantes. Son unidades diferentes también. Y el rango de exposición crítico para cada uno también es distinto, ¿no? Entonces, nada más para no hay que irnos ahí como con la confusión de que pues, un número más grande es automáticamente peor, ¿no? Por ejemplo, ozono siempre tiene valores mucho más bajos que CO, que es monóxido de carbono, pero ozono sí supera el valor límite de la norma y la verdad monóxido de carbono rara vez vamos a tener una problemática de ese tipo. Entonces ahí vamos a dejar corriendo un momento el proceso. Son gráficas muy grandes y como ya vieron con muchos datos, entonces sí puede que tarde un momento y ahí queda, como un minuto, mira, ahí estamos, ¿no? Y entonces este es el resultado. Aquí a la izquierda tenemos, si se fijan, los valores de concentración para cada caso. Y como les decía, ¿no? Vamos a encontrar que hay unos, por ejemplo, el PM10 tiene un rango mucho más amplio que ozono, pero no significa que se pueda dirigir así de o PM10 es 100 veces, 150 veces, 1000 veces peor que ozono, ¿no? Este proceso lo podemos repetir para, como habíamos visto al inicio, distintos puntos en la ciudad e ir identificando, generando aquí las gráficas que van a tener marcado el nombre que ustedes hayan definido para el sitio y esta tendencia o esta línea base para un periodo de 2014 al 2019. Por último, los datos se pueden guardar ya sea como un GeoJSON, que sería un archivo vectorial que lo podemos abrir utilizando sistemas de información geográfica, por ejemplo, o como un CSV descargando los datos de contaminante por día o por semana, ¿no? Que es la información que tenemos aquí agrupada. Todo esto ustedes lo pueden descargar y queda libre para que ustedes lo utilicen en distintas maneras como ustedes lo deseen y busquen relaciones y busquen generar más información valiosa, ¿no? Aquí incluso si se fijan están descargando las mediciones de las estaciones del CIMAG desde este punto. Entonces con eso ya terminamos el notebook de interpolación con los datos de CIMAG. Recuerden que estos son los datos oficiales, ¿no?
Ahora lo que vamos a visualizar es el notebook de Plume, que son los datos de sensores electrónicos en movimiento, ¿no? Aquí también estos datos se pueden descargar utilizando esta función del proyecto junto con pip, que desde la base de datos descarga los datos de Plume en Scheme public. Estos datos ya tampoco son los datos crudos de Plume. Hay un procesamiento fuerte que lleva detrás esta información. Y este procesamiento básicamente lo que hace es toma los datos de ubicación que va generando el celular y los datos de contaminación que va generando el sensor, ¿no? Normalmente estos datos no están empatados, nada más tenemos dos bases distintas, pero tienen información de tiempo. Entonces, con base en esta información de tiempo es que tratamos de hacer los ajustes para la información. Por ejemplo, aquí hay algunas pruebas básicas de qué podemos hacer. Para hacer visualizaciones, vamos a necesitar un ID de un sensor. Entonces, por ejemplo, aquí en la base de datos de Geodata Frame, que descargamos de la base de datos de pip, vamos a encontrar cuáles son los IDs de sensores únicos que tenemos, ¿no? Entonces, de todos estos que estamos mostrando aquí en esta sección, son los que tendríamos para elegir cuál es el que queremos descargar. Por otro lado, aquí en columnas podemos ver cuáles son las distintas columnas con información que hay. Y de estos específicamente, aquí en esta sección de arriba, en el texto superior, nos describe cuáles son aquellos que vamos a poder utilizar para generar una visualización de la contaminación a lo largo del recorrido. Si se fijan, para cada uno de los contaminantes tenemos dos datos, uno de value y uno de PI, donde value es la concentración que registró el sensor en X punto y PI se refiere al pollution index, ¿no? El pollution index va a tomar en cuenta el nivel de exposición específico para cada uno de los contaminantes, ¿no? No se guía nada más por el número, un poco como lo que habíamos platicado en la sección anterior. Y en esta parte también hay un pollution index general, donde lo que se hace es que se toma el rango o el indicador de mayor exposición a lo largo del recorrido y ese es el que se está mapeando únicamente. Entonces, por ejemplo, para no tener que buscar individualmente en cada uno de los contaminantes el pollution index y visualizar los recorridos de cada uno y definir con base en eso cuál fue la exposición mayor para cada punto, esta columna ya hace ese filtro donde toma el máximo, máximo, máximo y eso es lo que nos va a representar. Otros tipos de cosas que podemos hacer, esto ya es nada más como para irnos familiarizando con la base de datos, es ver qué tipo de datos contiene cada una de las columnas, donde si notamos aquí en todo lo del tema de contaminantes son decimales y podemos hacer una descripción estadística muy general de la información que vamos a encontrar ahí adentro. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño filtrado de datos donde vamos a seleccionar el ID 14700, que es el que tenemos aquí y que si se fijan, lo vamos a encontrar dentro de todos estos números que están aquí. Entonces, el filtrado de datos, como les decía, ¿no? Nos permite visualizar la información específica para un sensor. Y otra columna que es importante y que es muy relevante es este trip type, que eso lo creamos internamente en el proyecto de pip para definir cómo fue el dato que se registró, si fue en movimiento o si fue estacionario. Un dato estacionario es un dato de concentración al que no se le puede asociar un nuevo cambio en la ubicación, por ejemplo. Si vamos registrando GPS los datos, y el GPS deja registrar en este punto, pero la concentración sigue registrando, entonces asumimos que ese último punto de registro es el mismo para todos los demás y se asume que eso entonces es una medición estacionaria, a diferencia de que si vamos registrando que hay cambios o modificaciones en la ubicación del GPS y a la vez tenemos datos de concentración. Entonces, otra cosa que hacemos es agrupar los viajes para que sean más fáciles de manejar y de visualizar, donde, por ejemplo, si pasan más de 5 minutos sin que haya una medición de ubicación, asumimos que es un viaje nuevo.
Esto quiere decir, igual, ¿no? Como veíamos ahorita, vamos registrando ubicación, ubicación, ubicación. Si se detiene en este punto de ubicación y pasan 10 minutos y retoma, asumimos que ese punto que acaba de retomar ya es un nuevo viaje. Entonces ya lo vamos a poder visualizar de forma diferente en la gráfica en un momento. Esto, si no tuviéramos ese tratamiento de los datos, pues todos los viajes que tengan registrados en un sensor pues nos mostraría como uno solo, ¿no? Entonces sería muy complicado de ver y de representar en general. Entonces, con base en esto, aquí tenemos los viajes registrados para este sensor. Ya tenemos el sensor específico que nos interesa, ya dijimos lo de moving. Y aquí hacemos una visualización de los datos con este proceso que está representado aquí, esta función, donde lo que le tenemos que agregar es en G, mire aquí, el grupo de viaje que nos interesa. Como veíamos, utilizando Group Unique, podemos visualizar los viajes que tenemos disponibles. Agregar el ID del sensor que nos interesa, que está aquí. Y el número, por ejemplo, esto ya es alguna decisión más personal, por ejemplo aquí trip 1, ¿no? O si queremos hacer varias gráficas, podemos ir modificando el número de trip. Por ejemplo, ahorita nada más para que quede la representación hecha, vamos a ponerle el 5, ¿no? Suponiendo que yo ya hice 4 viajes adicionales. Y el pollutant, el contaminante, ya sea en concentración o en pollution index que queremos. Aquí voy a mapear de momento el general y vamos a dejar corriendo este código aquí. También va a tomar un momento, porque si se fijan aquí, justo en estas líneas de código, aquí, lo que está haciendo es descargar la red vial, que si bien es más pequeña y eso lo hace más rápido, más o menos como lo que hacíamos en este punto de aquí. Descargamos la red vial para que a la hora de representar la línea no quede la línea aislada, ahí está, y quede con toda la ciudad de fondo, ¿no? Entonces, con esto ya podemos ver, por ejemplo, aquí el Trip 5, el sensor 14700 para la fecha especificada ahí, cuál fue el recorrido que se hizo y cuáles fueron los niveles de exposición que se tuvieron en ese recorrido, ¿no? Un punto muy importante, por ejemplo, aquí ya dejamos uno de pruebas donde ustedes pueden definir el número del sensor, de acuerdo a los que vimos arriba, el grupo de viaje que queremos, el índice que queremos mapear o la concentración y el número que le quieren poner. Un punto muy importante que está establecido es que por la manera en que registra datos Plume, vamos a encontrar de repente errores, ¿no? Por ejemplo, que tenemos datos, muchos datos de concentración sin un dato asociado de ubicación, o al revés, datos de ubicación que no llevan ningún dato asociado de concentración porque no hay, en el tiempo donde estuvimos haciendo esos movimientos, no hubo mediciones de concentración. Entonces, por este tipo de detalles, de pronto vamos a encontrar gráficas que ya sea que no se pueden generar porque son muy pocos puntos o que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer como distintas pruebas y visualizar cuáles son los que funcionan. Un parámetro que tiene es que aquí, si se fijan, tenemos save y está establecido en false, pero si le colocamos un true, ahí nos va a permitir descargar la imagen esta que acabamos de generar como un PNG en su folder donde tenga la información del collab. Entonces, si aquí yo cambio a true, esta gráfica que acabo de generar me la va a descargar automáticamente. Por último, igual que en el anterior, podemos descargar ya sea un GeoJSON o un CSV, ¿no? Específicamente para los datos que acabamos de generar. Y si no hubiera dudas con esto, vamos a pasar ahora al último notebook. Y una idea que tuvimos al momento de generarlos es que tuvieran una estructura muy parecida para que no tuviéramos tantos problemas. Ok, si se alcanza a descargar eso. Para que no tuviéramos tanto problema a la hora de comunicarlo o de presentarlo, ¿no? Y que quedara como muy claro qué está pasando. Entonces, aquí viene arriba una pequeña instrucción de qué son las secciones que trae, de dónde se descargan los datos, el link a Smart Citizen, el link a PIP también. Y aquí está la descarga de la información. Es igual, ¿no? Utilizando esta función que está dentro del repositorio de PIP. Tenemos datos de Smart Citizen. Y esto es lo que vamos a descargar aquí. Este de Edges yo ya lo descargué, pues es el que dejamos corriendo antes para ahorrarnos un poco de tiempo. Y lo que podemos ver, por ejemplo aquí, si hacemos una agrupación de los datos de acuerdo al ID del sensor,
podemos tener las ubicaciones de cada uno de los sensores. Y este Geodata Frame, que es GDF-EST por estaciones, es el que vamos a utilizar más adelante para identificar dónde se encuentran todas las estaciones, ¿no? Igual que en el pasado, podemos revisar cuáles son los parámetros que tenemos. En el anterior, no sé si recuerdan, teníamos la información por columna. En este caso, tenemos todos los datos en una sola columna que se llama param. Y esto es toda la información que podemos representar, desde compuestos orgánicos volátiles totales hasta CO2 y PM10. Y, por ejemplo, también aquí tenemos audio o un sensor de luz, ¿no? Toda esta información es la que tenemos anidada aquí. Utilizando los ID unique, podemos representar cuántos IDs o cuáles son los IDs que podemos posteriormente visualizar. Y aquí, igual que en el anterior, hacemos un filtrado de datos, ¿no? Por ejemplo, utilizando compuestos orgánicos volátiles y el ID 13483. Entonces, nada más voy a dejar corriendo este aquí para que haga este proceso de filtrado, y aquí está, ¿no? Tenemos el ID que habíamos especificado y tenemos el contaminante o el parámetro que nos interesa. En este caso, miren, aquí está incluso las unidades con las que se miden ese contaminante. Value, igual que en el anterior, se refiere a concentración. Aquí no tenemos un dato de pollution index, nada más tenemos el value. Entonces, un punto importante que podemos recalcar es que no siempre se registran como con una periodicidad constante los datos, y para evitar este tipo de problemas, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es agrupar los datos por día para visualizar los cambios que hubieron en las concentraciones a lo largo del día. Eso únicamente agrupo los datos por ese día y lo que nos entrega es un promedio. Otras cosas que podemos hacer es definir un rolling average, que se llama aquí, que es una medición que, por ejemplo, nos va tomando el promedio de cada tercer día. Entonces, como los primeros datos, el primer día no tiene 3 días previos o 2 días previos con los cuales hacer el promedio, por eso nos salen aquí como datos nulos, pero si se fijan, aquí ya están, ¿no? Y estos datos, como les decía, es el promedio de cada 3 días. Una visualización rápida de lo que podemos generar a partir de eso es utilizando el Geodata Frame filtrado con compuestos orgánicos volátiles totales, y en el 1314483, y después este mismo Geodata Frame agrupado por día. Así es como se vería, ¿no? Así es como se ve esta información, únicamente representado así, y después podemos agregarle un poco más de detalle para que quede similar a los datos de la interpolación del CIMAG, donde vamos a tener todas las estaciones de monitoreo que están disponibles, la estación de monitoreo que nos está interesando ver, que en este caso es esta que comentábamos, 13483, y los datos de la dispersión del contaminante. ¿Por qué no hacemos agrupaciones por semanas, desviaciones estándar, todo este tipo de cosas, al igual que en el pasado? Es porque no tenemos tantos datos para trabajarlo como en este, ¿no? Que tenemos una base de datos con mucha información histórica que se recolecta de forma horaria. En este, como no tenemos esa oportunidad, generamos estas gráficas de dispersión, donde lo que nos permiten es visualizar más o menos cómo se comportó ese contaminante para un punto en específico. Igual que como habíamos platicado en el de Plum, este de parámetros lo podemos modificar para que vaya acorde a la información que se ve aquí en la celda 6. Podemos incluso graficarle los datos de luz, temperatura, presión barométrica, etc. Entonces, todo eso es la información que podemos agregar aquí y colocarla. Es importante que pongamos el mismo nombre que tiene ahí, porque si no, no lo va a detectar. Y otras cosas que le estamos agregando, como se fijan aquí, es el ID de la estación, el parámetro específico que queremos visualizar, que eso ya lo definimos, el Geodata Frame que descargamos de aquí utilizando la función de pip, el Geodata Frame que generamos con las ubicaciones de las estaciones, que eso se genera, si recuerdan, en esta parte de aquí, empezando análisis básico, y también las vialidades, que son de edges. Entonces, por ejemplo, así es donde veríamos todos los sensores que tenemos disponibles. El sensor en rojo es donde estamos, y aquí tenemos el comportamiento de las concentraciones, ¿no? Que va, si se fijan, el máximo debe andar como en 55, 60,
y podemos venir aquí nada más para dimensionar en el rango total de lo que podemos encontrar, más o menos por dónde estaríamos, ¿no? Estaríamos como por esta sección de aquí abajo. ¿Sí? Y al igual que en el pasado, tenemos aquí una opción de guardar o no guardar, que eso si le cambiamos a true en lugar de false, nos genera un PNG en nuestra ubicación. Y podemos extraer JSON y CSVs aquí, en esta sección. La parte de pruebas es la que ya dejamos abierta para que ustedes jueguen y coloquen distintas estaciones, distintos parámetros y vayan viendo el comportamiento de los datos. Y con eso sería todo. Esos son los 3 notebooks que generamos para un primer acercamiento en el manejo y visualización de datos, que para nada creemos que son exhaustivos, para nada creemos que es una información que concluye lo que podemos generar, sino que es nada más generar un primer acercamiento, que se vea qué se puede hacer, que se vea qué hay, y a partir de eso, pues lo que queremos es que ustedes nos sorprendan y generen mucho más de lo que está aquí. Muchas gracias. Perfecto. A ver, pongo pausa la grabación.